Avanzamos con las bifurcaciones condicionales y en esta clase aprenderemos sobre la sentencia case, que ejecuta bloques de código bajo algunas expresiones o condiciones lógicas. Veamos, ampliamos nuestro programa Z bifurcaciones y el usuario SAP definiendo la variable LV cliente de tipo I, en donde se almacenará, por ejemplo, un número entero que corresponde a un cliente dentro de una empresa. Asignamos su valor mediante value, en este caso será el número 1. Ahora utilizamos la sentencia case. Entonces implementamos dentro de nuestro código la palabra clave case. Recuerda que podemos apoyarnos con la opción de autocompletado escribiendo una letra inicial de nuestra palabra clave y cuando aparezca la sugerencia que queremos, presionamos la tecla Tab o tabulador. Posterior a esto presionamos a la vez las teclas Control espacio y en la lista de opciones que nos aparecerá seleccionamos con doble clic Case Block. Y el sistema con esto se encargará de escribir todo el bloque necesario implementado para la sentencia de case. Esto nos ahorra un poco de tiempo al poner esta estructura entera. En un case, la única condición obligatoria es la inicial en donde se indica la variable tratada y también es obligatorio el end case para cerrar nuestro bloque. Los when o when others son opcionales, es decir, si no los incluimos dentro de la instrucción case, no se generará ningún error. Algo importante, la diferencia entre un if o un case es que en el if podemos poner condiciones de mayor igual, menor o igual, o incluso anidar varias expresiones lógicas con paréntesis usando and u or, como lo hemos visto en la sección anterior. Entonces pongamos en la condición de nuestro case la variable LV cliente. Y ahora ponemos los posibles valores en cada when. Cuando se cumpla alguna condición, es decir, cuando el valor de la variable tratada cumpla con algún when, se ejecuta el bloque correspondiente a este when. Si no se cumple ninguna condición indicada en los when, se iría por la opción de when others, si este está indicado en el bloque. Vemos que esta opción se parece al else if de la sentencia if. En cada when podemos incluir bloques de muchas líneas de código. Esta bifurcación es más fácil de leer a primera vista que el if cuando tiene if anidados, pero con case es un poco más limitado el uso. De igual manera, cada sentencia de bifurcación condicional tiene sus ventajas y desventajas. Todo depende de lo que buscamos dentro de nuestros desarrollos. En este ejemplo, entonces pondremos en el primer when el número 1 que corresponde al cliente número 1. En el segundo when se indica el número 2 que correspondería al cliente 2. Y en el tercer when se indicaría el número 3 que también corresponde al cliente 3. Y así sucesivamente con los n clientes o n posibilidades que tengamos. Es decir, no hay un límite. Y por último, si no se cumple ninguna de las anteriores condiciones al evaluar la variable, como lo hemos mencionado anteriormente, tomaría el camino de when others. Es decir, en el case se evalúa la variable LV cliente y se dan las n opciones que puede tomar esta variable en los when. Ahora, dentro del primer when pondremos un bloque de código sencillo que, por ejemplo, indique mediante write el nombre del cliente asignado a este número. En este caso pondremos cliente empresa 1. Copiamos y pegamos el mismo write, la misma línea de write en el segundo when, cambiando el valor de la cadena a cliente empresa 2. Y asimismo con las demás bifurcaciones de los when. En este ejercicio, como solo tenemos 3 casos, entonces asignamos 3 bloques. Y por último, si no se cumple ningún valor anterior puesto en los when, tomaría el camino de when others. Allí también ponemos un write, indicando entonces en una cadena que el cliente no está registrado en la base de datos. Claro que podemos poner más código avanzado con una lógica más compleja dentro de estos casos, pero primero debemos aprender la base y el funcionamiento de estas bifurcaciones. Con esto podemos implementar n desarrollos. Lo importante es tener clara la lógica base del lenguaje de programación ABAP, como sucedería en otros lenguajes de programación. Ahora nos aseguramos que esté dentro de nuestro código la palabra end case para cerrar nuestra bifurcación. Activamos y ejecutamos.
Y como en la definición de nuestra variable está el número 1, se ejecuta el código que tenemos en el when que cumple con la condición 1. Entonces se pinta en consola el texto correspondiente al cliente de la empresa 1. Ahora, si cambiamos el valor de nuestra variable LVCliente a 2, activamos y ejecutamos, vemos ahora en consola el resultado de la segunda opción, que corresponde al cliente número 2. Esta bifurcación solo ejecuta un when, el primero que cumpla con la condición, y así evalúa las n veces que encuentre un when. Si comprobamos ahora la opción de when others, cambiando el valor de nuestra variable a un número diferente a los que tenemos indicados en los when, por ejemplo un 11, activamos y ejecutamos nuestro programa y ahora vemos en consola que se ejecuta el código de when others en el caso de que no se cumpla ninguna condición anterior. ¿Y qué pasa entonces si no se cumple ninguna condición y la opción del when others no se pone dentro de la bifurcación? Veamos esto. Entonces pongamos en comentario las líneas del when others. Cuando el sistema no encuentra ninguna opción dentro de la bifurcación, entonces cierra el ciclo y ejecuta el código que hay por debajo de este. Por ejemplo, incluyamos después del end case un write para que se muestre en consola que el programa ha finalizado. Recordemos que esto se hace porque no se ha cumplido ninguna condición dentro del case. Activamos y ejecutamos. Y ahora vemos que en la consola se muestra el mensaje de que se ha finalizado el programa, ya que no se ha cumplido ninguna condición y en la bifurcación no se ha encontrado la opción de when others. Ahora descomentamos las líneas nuevamente de when others, activamos y ejecutamos y vemos en consola que nuevamente se ha tomado el camino de when others, de acuerdo al valor actual de la variable LVCliente, que tiene un 11. Ahora, por si te lo preguntabas, una instrucción case siempre se puede reemplazar por un conjunto de bloques if. Lo contrario no es posible, es decir, pasar un if a un case, ya que una instrucción case solo verifica una sola variable para valores específicos, mientras que en una instrucción if se pueden verificar cualquier tipo de condición y condiciones combinadas. Sin embargo, siempre que sea útil y posible, es más recomendable usar case, ya que con esta se crea una estructura fácil de seguir, en donde cada caso es tomado por un nuevo bloque when. Y con esto terminamos la clase en donde aprendimos sobre la bifurcación condicional case y cómo implementarla en el lenguaje de programación ABAP.